Esta es mi presentación, derecho de autor. Fíjense aquí en la esquina de este lado, el loguito que tiene. Y bueno, esta presentación está disponible en este sitio, a.nomono.co/F1, pues por si quieren acceder a ella después. a.nomono.co/F1. Y bueno, vamos a empezar con este tema macro. ¿Sí? El tema macro es por propiedad intelectual. ¿Sí? El derecho de autor hace parte de la propiedad intelectual. Pues aclaro un poco, yo no soy abogado, soy bibliotecólogo, pero pues uno debe enterarse de este tipo de cosas. A uno se le ocurren ideas, ¿sí? Pero las ideas no se protegen, lo que se protege es la materialización de esas ideas. ¿Sí? Si una persona narra un cuento o se le ocurre una idea de, no sé, una familia que todos se llaman más o menos parecido y la historia dura como 100 años, yo puedo tomar esa idea y reescribirla como yo quiera y publicarla. ¿Sí? Hasta si el título no es 100 años de soledad, por ejemplo, no tengo problemas ni con Gabriel García Márquez ni con sus editoriales, entonces, con sus editores, perdón. Está este gran tema que es propiedad intelectual y adentro tiene dos cosas. Por un lado, derecho de autor y por otro lado, propiedad industrial. ¿Sí? Propiedad intelectual es el tema que abarca todo. Y vamos a ver un poco de propiedad industrial. Hace referencia como a inventos, a métodos. ¿Sí? Es una forma de proteger las ideas, pero cierto tipo de ideas. No sé, bueno, como notarán, estos dibujos los hice con mis propias manos en un aparatico de estos, para tener todos los derechos sobre las imágenes y poderlas licenciar en dominio público. Entonces, perdón, tampoco soy diseñador, así que ya verán la calidad. Eso demuestra otra cosa, el derecho de autor no tiene en cuenta la calidad, ¿sí? Puede que una obra sea muy mala, que no venda mucho, pero igual está protegida. O sea, mis dibujitos pueden que sean feitos, pero están protegidos. En propiedad industrial, ustedes verán cosas como estas, marcas y patentes. Yo no sé si reconocen una M o un chulito, ¿sí? Si yo le pongo, lo hago más parecido y de pronto vendo hamburguesas o tenis, me puedo meter en problemas, porque es propiedad industrial. El otro lado es el derecho de autor, ¿sí? El derecho de autor protege obras literarias, obras cinematográficas y obras musicales, entre otras. Hay cosas como software, que también está protegida en Colombia como derecho de autor. En Estados Unidos, por ejemplo, se está hablando de patentes de software, pero eso es otro tema. Ellos tratan software como propiedad industrial, ¿sí? Nosotros en Colombia lo tenemos dentro del derecho de autor. Si yo les pregunto a ustedes, ¿se puede patentar un libro? ¿Ustedes qué me responderían? Un breve test. ¿Se puede patentar un libro? Levanten la mano los que dicen que sí. ¿Uno? ¿Y el resto por qué no? Pues habíamos visto que la propiedad intelectual es el tema grande, se divide en propiedad industrial y derecho de autor. Como los libros son parte del derecho de autor y las patentes son parte de propiedad industrial, no se podría hablar de patente de un libro. El libro estaría protegido por el derecho de autor, más no por la propiedad industrial, ¿sí? Entonces, la respuesta sería no. Acertaron el 99% de los participantes. Ahora, el derecho de autor tiene adentro como otras dos subdivisiones. Una parte son los derechos morales y la otra son los derechos patrimoniales. El derecho de autor, digamos, es una persona que tiene una idea y la materializa, ¿sí? No tiene que registrarla en ningún lado. El registro es opcional, digamos, pero por el solo hecho de materializar esa obra ya tiene el derecho de autor quien la hizo. Uno la puede escribir en una servilleta y no tiene que llevar la servilleta a, no sé, la Dirección Nacional de Derecho de Autor, por ejemplo, ¿sí? O sea, con el solo hecho de hacerla ya queda protegida. Dentro del derecho de autor están los derechos morales que hablan de la paternidad de la obra. Entonces, por ejemplo, no importa cuánto negocie un autor su obra, él siempre va a quedar como el autor, como la persona que la escribió, ¿sí? Puede que
que cambie, digamos, el titular de la obra y el que puede comercializarla y distribuirla sea un tercero, ¿sí? Pero ese tercero siempre tendrá que reconocer que el autor original de la obra es el autor, ¿sí? Se habla de titular cuando hay transmisión de esto, los derechos patrimoniales. Los derechos patrimoniales tienen que ver con la distribución, la publicación, el usufructo de una obra, ¿sí? Con el venderla, el sacar regalías por esa obra. Y un autor puede negociar los derechos patrimoniales, los derechos morales no los puede negociar. O sea, García Márquez, por más que venda sus obras, él siempre va a ser el autor de cada una de sus publicaciones. Y hay una franja que es el dominio público, que es lo que pasa cuando se agotan los derechos patrimoniales, ¿sí? Cuando en Colombia, por ejemplo, si un autor se muere, pasan 80 años y la obra queda en dominio público. Ahí se agotan los derechos patrimoniales y ese monopolio que tenían los titulares del derecho, por ejemplo las editoriales, ya no tendría efecto. En Colombia, para personas naturales aplican 80 años de protección. Después de esos 80 años se puede hacer cualquier cosa con la obra, pero siempre se debe respetar el derecho moral, es decir, siempre se debe decir quién es el autor de la obra. Y bueno, aquí tengo un ejemplo de una obra en dominio público. Entonces, por los plazos de protección, pues bueno, uno puede ver más o menos de qué época estamos hablando en dominio público. Yo no sé si tenga problemas para... Ahí está. Aquí está. El Gran Mandamiento se llama esta. Y es de, ahí abajo se ven números romanos 1930 y algo. Esta es una obra en dominio público. Resulta que después de la publicación pasaron cierto número de años y se agotaron los derechos patrimoniales. Entonces por eso yo la puedo proyectar acá y no tengo que pagar derechos de autor a nadie, ¿sí? Por estar haciendo esto. En otro caso de pronto tendría problemas si hago esa difusión sin permisos. Ahora viene la diferencia entre licencia y cesión de derechos, ¿sí? Y yo dibujé esta casa porque para mí, como que la forma que he tenido para entender a los abogados de qué es una licencia y qué es una cesión de derechos es con el ejemplo de la casa y el arrendamiento o la compra, ¿sí? Digamos que yo soy dueño de esta casa, ¿sí? Si yo se la vendo a otra persona esa casa, ¿yo podría después ir a reclamarle y decirle que me devuelva mi casa? No hay forma. Si esa persona la arrienda la casa, yo podría ir a pedirle que me dé una parte de lo que está ganando por arriendo. No se podría. Eso es cesión de derechos. Es como si vendiera mi casa, ¿sí? Como que se la dejo a otra persona y esa persona verá lo que hace con mi casa. Si yo la arriendo, estoy dando como un permiso especial, ¿sí? Entonces yo sigo siendo el dueño de la casa, pero doy permisos especiales para que alguien la habite por un determinado tiempo, con un determinado valor, ¿sí? Como que yo lo puedo negociar como yo quiera. Pero hay que tener en cuenta que cuando uno cede los derechos, está entregando los derechos patrimoniales para que otro los administre como quiera. La licencia es un permiso y uno sigue siendo el dueño de los derechos. Hay una gran diferencia ahí. Y uno puede utilizar cualquier tipo de licencia. Este loguito es el de Creative Commons. Es un tipo de licencia que de entrada le está diciendo a uno, usted puede copiar esta obra. Tiene algunos permisos, que ahorita vamos a ver las combinaciones, pero de entrada, si uno ve esto, uno dice, al menos lo puedo copiar. Pero uno puede poner también la licencia que uno quiera. Yo, por ejemplo, no sé, hay personas fuera de Bogotá, que son nacidas fuera de Bogotá en esta sala, por ejemplo, ¿sí? Eso, por ejemplo, estas personas yo quiero ponerles una licencia y yo pongo una licencia para mi obra que diga, para todas las personas que son fuera de Bogotá, pueden descargarse la obra, pueden venderla si quieren y no me tienen que pagar a mí porque la gente de fuera de Bogotá me cae muy bien, o sea, solamente por ese hecho, ¿sí? Yo doy una licencia y digo que pueden modificar la obra, pueden hacer lo que ellos quieran y solo digan que yo soy el autor.
Esa es una licencia, puedo hacerlo. Si yo incluso puedo poner una licencia, no sé, para personas que visten zapatos rojos, ¿sí? Puedo poner una licencia tan loca que se me ocurra, porque yo puedo decir eso, en mi casa yo la arriendo, pero que no entren niños, ¿sí? Hay veces que eso pasa en los arrendamientos. Así mismo pasa con las licencias. Esta Creative Commons, por ejemplo, tiene una serie de logos, que son atribución. Cuando llevo este loguito, quiere decir que yo permito que se copie la obra siempre y cuando se diga quién es el autor, ¿sí? Hay unas que solo tienen esto y uno puede venderla, puede modificarla, pero solo tiene que decir quién es el autor. Otra es el no comercial. Por ejemplo, si yo quiero sacarle dinero a esa obra, que todo el mundo la copie, la distribuya, pero apenas empiecen a jugar como condiciones económicas, uy, un momentico, yo sí quiero ganar de esa obra, entonces le pongo este loguito y yo pongo las condiciones. No derivadas quiere decir que yo no voy a permitir que mi obra se modifique, es decir, yo la publico, pero tiene que estar tal cual como yo la publiqué, sin ningún cambio, tiene que mantenerse así como yo la concebí, así debe mantenerse en todas las copias que le hagan. Y esta compartir igual es bien particular de Creative Commons, porque dice que debe mantenerse la licencia que yo la tenga. Yo puedo hacer una combinación de esta con el muñequito. Entonces, atribución, diga el nombre de la persona que tiene los derechos de la obra, y compartir igual. Entonces, si yo le hago una modificación a esa obra y la voy a distribuir y quiero venderla, no puedo, porque esta me obligaría a que usara la misma licencia, es decir, solamente atribución, por decir algo. Yo puedo decir que se distribuya la obra, pero que no se venda, y le pongo esta licencia para que se mantenga ahí, que la obra se copie, se distribuye, se difunda, pero que nadie pueda sacarle ganancia económica excepto su autor. Entonces, eso de que esta licencia, por ejemplo, es abierta y que uno puede compartir y hacer lo que quiera con la obra, de pronto no. Hay ciertas condiciones y es una gama, ¿sí? Es una gama de condiciones. Algo que ha pasado con lo digital es esto del remix. ¿Y de qué se trata el remix? Pregunta un poco capciosa: ¿quién es el dueño de los derechos morales de esto? Y si me prestas el sonido para... Entonces, escuchen por favor lo que van a ver acá, revisen esto.